¿Qué onda a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Yucacul. Como bien saben, el programa está enfocado a apoyar el talento yucateco y que pues más gente conozca más acerca del trabajo de nuestros invitados, ¿no? Bueno, el día de hoy estamos muy honrados de que nos acompañe el maestro Antonio Espinosa. Muchos lo pueden conocer pues por su trabajo brindando servicios con Amadeus. Le agradecemos mucho la presencia hoy. Un gusto estar aquí, Alex. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Bien aquí visitando mi tierra, feliz de estar de nuevo en Mérida. De nuevo proyectos musicales, muchos que como conversamos fuera de cámara, tanto aún en la distancia, aún seguimos vigentes en Mérida. Amadeus más vivo que nunca, trabajando en proyectos grandes, que bueno, ya tenemos y un reconocimiento por 30 años de estar en el ambiente artístico. Claro, toda una vida ahí, ¿no? Correcto. Muy bien, bueno, me gustaría que podamos hablar un poquito antes de Amadeus, ¿no? ¿Cómo empezó todo este mundo de la música con usted? Correcto. Yo tengo una familia de músicos. Mi bisabuelo fue don Nicomedes Canto y Canto, que fue uno de los fundadores, junto con Daniel Ayala Pérez, de la orquesta típica de Yucatán. Mi bisabuelo Nicomedes Canto y Canto fue el principal arreglista. Él hacía los papeles para la orquesta, para la típica yucateca. Él hizo papeles, de acuerdo a como me comentaba mi familia, me comentaba la familia mía, que por ejemplo llegaba un carbonero, en esa época el carbón se arrastraba en unas carretas, ahí por San Sebastián, y ellos llevaban como un caballito el carbón y vendían, pero era gente que tenía un talento para escribir. Escribía una canción y cantaba una melodía. Entonces se acercaban a mi bisabuelo y mi bisabuelo les decía, bueno, si quieres que yo te escriba la canción, musicalmente tienes que venir y me la cantas, ¿no? Y así como siempre lapicito daba el mi abuelo, ellos les explicaban la letra, les cantaban un pedacito, y mi abuelo les escribía en papel. Y de ahí de repente ese tipo de música de esa gente, podemos decir de una forma regular, que vivía pues, vendiendo carne, vendiendo carbón, vendiendo verduras, en ese rumbo como San Sebastián, de repente esa música llegaba a la típica de Yucatán, ¿no? Eso, y de diversos compositores, ¿no? Entonces, antes del que hoy es director de la típica, Pedro Carlos Herrera, todo el archivo era de mi bisabuelo de Comedia. Ok, súper interesante. ¿Cuál fue su primer acercamiento? O sea, yo sé que usted es violinista, ¿no? Chelista. Correcto. Chelista. ¿Cómo fue su acercamiento con el instrumento? O sea, ¿hubo algún acontecimiento que le haya hecho pues dirigirse un poquito más a él? O sea, ¿por qué no fue la guitarra? ¿Por qué no fue el piano o algo como? Pues? Bien, correcto. Bueno, mi bisabuelo fue subdirector de la típica Yucatán, dominaba varios instrumentos. Él enseña a sus hijos a tocar instrumentos, que fue don Nico, don Noel Canto, Lilia Canto y Mimi Canto, que fue mi abuela. Mimi Canto, él le puso el violonchelo en las manos. Ella, mi abuela, me puso el violonchelo en mis manos. Entonces, antes de eso vino mi papá, que mi papá también tocó violonchelo. Sin embargo, mi papá era médico de profesión, músico de corazón, y él tocaba además la guitarra, y fue miembro de la rondalla universitaria, fundador. Mi papá falleció hace como 2 años, mi padre, pero él fue miembro fundador de la universidad, de la rondalla de la Universidad de Yucatán, ¿no? Entonces, que continúa vigente. Pero bueno, mi abuela fue la que me puso violonchelo en las manos. Yo quería violín, yo digo, porque tenía más espacio. Claro. Mi mente siempre ha sido una mente muy inquieta a los negocios, ¿entiendes? Entonces yo veía que si iba a estudiar un instrumento, tienes un instrumento que tenga cabida en varios lados. Y el violín veía, bueno, pero puede tocar mariachi, puede tocar melodía, puede hacer un solo de violín, con piano, puede hacer muchas cosas, y aparte un instrumento chico y práctico de manejar. Claro. Y me impusieron un instrumento gigante que tienes que cargar aquí, que cuando viajas tienes que pagar un tiquete de avión. Híjole, dije, bueno, pero me lo entregaron, y te voy a ser franco, no fue como una a voluntad propia, sino fue como algo impuesto. Mi abuela me dijo, no, pues tú vas a estudiar violonchelo porque tu primo ya estudia violín.
Entonces me tocó el violonchelo. Al final me llegué a enamorar del instrumento, a pesar de las dificultades de cargarlo y todo ese proceso. Me llegué a enamorar porque fue una penetración muy rica, nos entendimos muy bien, el sonido es muy bello, ¿no? Claro, Y de ahí sí. comienza mi carrera como violonchelista, de hecho. Claro. De hecho Bueno, pues digamos que también su abuela fue como ahí un poco de empresaria, ¿no? Ya quería armarla ya la orquesta, ¿no? correcto, ella ya venía con eso. Exactamente. Sí. Muy bien, posterior a esto, su aprendizaje entonces fue por parte de su abuela y de su familia, ¿no? Entonces, Correcto, yo me llevaba a mi abuela a los ensayos de la sinfónica, no de la actual, de la anterior, estaba dirigiendo el maestro Carlos Tello, y ella me llevaba al Daniel Ayala Pérez, en esa época me llevaba, me sentaba ahí y escuchaba el ensayo 3 horas. Y yo escuchaba, me llevaba, yo escuchaba y me encantaba, escuchaba Beethoven, Tchaikovsky, Mozart y todo eso, yo ahí sentadito, yo estaba chiquito, y me sentaba ahí, ¿tú quieres escuchar eso? Y me sentaba ahí, ¿no? Muchas veces me dormí, por supuesto, ¿no? Lo confieso. Pero bueno, la cuestión era que el acercamiento con la música siempre fue desde muy joven, desde muy, muy niño, ¿no? Desde muy niño. y digamos que su preferencia con esta parte de la música clásica, hubo aparte otra corriente que le fue gustando, otro género, si no sea el rock o de repente fue un poquito más dirigido hacia la parte de música clásica. De repente tuve un periodo ahí como de rebeldía, por así decirle, cuando entré con un grupo, con un primo llamado Aldana, hicimos un pequeño grupo con amigos, así amigos en la casa, y cantamos un poquito de rock para una verbena en el Colegio Mérida, una vez en Salvador Alvarado me acuerdo que también canté como solista, pero fue muy breve. Inmediatamente mi abuela vio que estaba por esos pasos, me agarró y me dice, no, tranquilo, tú vienes para acá, y me encerró a estudiar violonchelo hasta las vacaciones. Conocíamos a la puerta, era muy tradicional que en las vacaciones 2 meses en la playa. Pues 2 meses en la playa mi abuela me llevaba a mi violonchelo. Y ahí tenía yo que estudiar. Y tenía que estudiar a fuerza para poder salir a bañarme al mar. Órale. Entonces fue una disciplina muy fuerte durante muchos años, pero fue algo que te forja al final de cuentas, Sí, ¿no? En la vida, ¿no? Sí, definitivamente, sobre todo el hecho de los instrumentos son muy celosos, ¿no? O sea, digamos que te tardas mucho tiempo en aprenderte cierto tema o ciertas digitaciones y a los 2 días no lo practicaste, ya se borró. Es correcto. Entonces fue una disciplina muy fuerte, sin embargo eso me llevó a decir, bueno, si yo ya soy violonchelista, yo quiero ser el mejor. Entonces fue una época que yo estudié mucho y estuve en la orquesta del UADI y estuve en las orquestas sinfónicas que se formaron, porque antiguamente se formaban por tiempos determinados, un mes o 15 días y ya. Nos íbamos a Miami a tocar, tocábamos aquí, Pedro Contreras y diferentes orquestas sinfónicas, no había ninguna formada. Pero yo siempre dije, si voy a hacer esto, voy a hacerlo bien, y voy a ser el mejor. Y gracias a Dios pude obtener un nivel que me dejó durante muchos años ser el violonchelista más importante del sureste, durante muchos años, ¿no? Después obviamente empezaron a llegar los extranjeros y veías que son gente más joven, con mucho más talento, porque bueno, aquí cuando yo estudié música, que estudié música clásica, no había un conservatorio, Claro. no teníamos maestros extranjeros, ¿me entiendes? Yo tuve muy buenos maestros, mi abuela fue la principal, pero también tuve el maestro Roberto Tello, que era muy bueno, y es yucateco, que fue un muy buen maestro, pero cuando llegan los extranjeros ya estamos hablando de otro tipo de nivel. Entonces yo paso a entender de que, bueno, yo ya no puedo ser el número uno tocando violonchelo, pero mi visión cambia a la cuestión empresarial. Y es cuando nace Maderos. Claro, Para que tengas una idea, ¿no? claro. ¿Cómo empezó igual? O sea, ya me contó exactamente de dónde surge esta inquietud de empresario, ¿no? Pero ¿cómo empezó? ¿Fue usted primero, aparte de los eventos, o fue contactando? Bueno, el principal motor para mí, y yo fui maestro de Bellas Artes durante muchos años, maestro de Bellas Artes de música. Yo siempre dije a mis alumnos, quien te venga a decir a ti que de la música no puedes vivir, miente. Porque eso es lo que todo el mundo dice, ¿no? Claro. ¿A qué te dedicas a la música? No, pero en serio, ¿qué haces? Yo siempre he dicho a la gente, bueno, yo soy músico, orgullosamente, y vivo de eso. Y no vivo mal, ¿me entiendes? No soy multimillonario, pero no vivo mal, ¿me entiendes? Y entonces siempre le enseñaba a la gente, cuando alguien te pregunte eso, demuéstrale que sí se puede. ¿Qué quiero decir? Que no necesariamente la música popular, la música popular la podemos hacer muy bien. Y entonces no importa que tú seas un músico clásico, haz la música popular bien hecha, con dignidad, con profesionalismo, y vas a lograr tener una muy buena aceptación para un cierto tipo de público.
Entonces, el clasicista que dice, no, yo no toco trabajos así, yo no hago misas, yo no, porque no, ¿qué van a decir de mí? Tiene todo mi respeto y está bien. Pero quedarse en esto, vas a quedarte 30 años tocando un instrumento, en el último atril vas a ganar tu dinerito y Dios quiera que te vaya bien. Pero yo nunca pensé así. O sea, yo siempre he insistido en que nosotros podemos hacer algo más. Como músicos, hacer algo más, incursionar en muchos estilos. Yo incursioné en trova gracias al maestro Jorge Buenfil y acabamos tocando en el Auditorio Nacional con Oscar Chávez. Para que tengas una idea, trova yucateca. Que la primera vez que me presentaban la trova yucateca yo dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿No? Y el bambuco, yo dije, esto es peor que Tchaikovsky, ¿no? Por los cambios, los ritmos, muy sabrosos, muy bonitos, que al final, al momento que me lo presentan, choca con lo que se ha estudiado. Y dices, no, ¿cómo voy a tocar yo esto? Pero después internamente vas buscando el gusto, vas entendiendo la trova, el inicio, cómo se toca, cómo es el estilo. Y entonces te empiezas a enamorar también de los estilos. Y así incursioné con la trova, con el rock and roll, próximamente para los ritmos carnavalescos de Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba y todo eso que vamos a hacer ahorita también. Pero hemos hecho de todo, hemos hecho Britney Spears, hemos hecho, pues, ¿qué te puedo decir? La música más moderna que te puedas imaginar, Bruno Mars, obviamente Michael Jackson. Y hemos hecho toda esa gama y mucho de esa gama de los nuevos arreglos que hemos hecho y que hemos ejecutado con orquesta, con cuarteto, con sinfónica, ha sido mucho porque los clientes me han pedido. Eso es algo muy interesante, porque a través de los años, cuando yo comienzo Amadeus, empiezas como cualquier empresario, empiezas tratando de colocar tu producto en el mercado. Y la mejor manera de hacerlo es con un producto muy económico, con muy buena calidad, o inclusive vas a un supermercado, de repente alguien te dice, bueno, toma un ejemplo, una muestra de lo que es mi producto, ¿no? Amadeus comienza de esa manera. Comenzamos prácticamente no cobrando, o cobrando un mínimo, y en muchas ocasiones poniendo dinero para comenzar el proyecto. Y así arranca Amadeus durante casi 5 años. Nosotros no recibíamos un peso, pero hacíamos conciertos. Y de repente me iban por un evento privado y decía, bueno, sí, bueno, nosotros cobramos tanto por 4 elementos, pero yo llevaba 8. Okay. Entonces, yo como empresario absorbía el costo de los otros 4, con tal que el cliente me vea con otro concepto. Y luego el cliente decía, oye, me gustó el de 8. Me gustó, ok, págame el de 8. Y le llevaba 12. ¿No? Entonces, estratégicamente yo voy creciendo mi mercado. Voy haciendo que mi producto tenga más aceptación y que el cliente me vaya viendo en otros conceptos, ¿no? Y de repente me decía, oye, me gustó el de 12, yo quiero algo más moderno. Entonces le llevaba a los 12 y les llevaba una batería o les llevaba una flauta, una guitarra. Entonces empezaron a hacer otro tipo de música. Entonces el cliente lo ve y dice, va, eso me gusta, ¿no? O sea, yo soy mucho de la filosofía de que el producto tienes que mostrárselo al cliente. El producto tiene que ser bueno si lo muestras al cliente para que el cliente te lo compre, ¿no? Hasta que lo tengas en tus manos vas a decir, esto es lo que yo quiero. Es lo que decía Steve Jobs, lo decía en Apple, ¿no? Me encanta seguir la cultura de Apple. Entonces ese era eso el concepto y así arrancó Amadeus. Hecho así fue. Claro. Así fue. Como bien se dice, picando piedra ahí de poquito en poquito, ¿no? Mucha gente piensa, no, pues seguro que ya tenía no sé cuánto influencia y qué dinero. No es cierto. ¿Me entiendes? De Amadeus ha dicho demasiado. Esa es la realidad. Cuando tú eres, y mucha gente me lo dice, cuando estás en el, y das los mejores frutos, pero tus frutos están en lo más alto, porque estás trabajando y estás haciendo muchísimo, siempre te van a tirar piedras. Claro. Siempre quieren bajar el producto, el mejor que está ahí arriba, ¿no? Claro. Y te acostumbras, de una forma u otra, te haces muy impermeable a todo, porque el ambiente musical para mí es buenísimo, es muy lindo, trabajar con músicos es satisfactorio, pero lamentable también existe mucha envidia. Eso es un mercado difícil que me ha tocado lidiar durante muchos años, ¿no? Y eso, cuando lleguemos al tema de la otra parte de Amadeus, claro. Ya entraremos en el tema del detalle, ¿no? Claro. Pero el comienzo de Amadeus fue realmente así, claro. Como te platico. Como una duda que yo tengo, ¿cómo ha sido pues digamos, entre esta parte de anécdotas que me gustaría platicar, ¿ha habido alguna anécdota en la que pues digamos que en la parte de usted contacta a los músicos para que puedan trabajar y todo, ¿ha tenido algún percance con alguien, alguna diferencia o algo por así? ¿Cómo es lidiar con músicos cuando de repente pues no es tan sencillo que la responsabilidad, o sea, definitivamente la responsabilidad es de usted cuando lo contratan, ¿no? Pero si algún músico, no sé, no cumple con los requisitos que se le están pues imponiendo ahí, ¿no? Claro, no.
De entrada te digo, Amadeus, tienes que, como cualquier empresa, vienes de un crecimiento, vienes a empezar a poner inversión, a poner mucha inversión en medios publicitarios para que sea conocido. Empiezas a dar pasos también en inversión de pues, tarjetas de presentación, contactarte con tal persona, y empiezas a hacer un proceso como cualquier producto, poniendo tu mercado a la vista de la gente, ¿no? A veces como músico no entiendes porque a ti te dicen, bueno, a mí me llamas y yo toco, ¿me entiendes? Es fácil la ecuación, pero cuando ya de eso estás haciendo una empresa es muy diferente. De primera instancia te digo, Alexo, no existía ninguna empresa en el sureste de México cuando yo arranqué la Agencia de Música del Sureste, que es la matriz del Grupo Amadeus. La Agencia de Música del Sureste fue la primera, desde México DF hasta Yucatán, no existía ninguna. Y yo comencé haciéndola con una idea fresca y clara en la casa de mi primo Sergio de la Vega, que un día tenía una computadora Mac y yo le dije, vamos a hacer este diseñito, vamos a hacer esto, tengo una idea. Y yo fui a tocar la puerta de toda la calle de los mariachis, de cada uno. Oye, dame tu tarjeta. ¿Cuánto cobras por serenata? Tanto. Yo ponía atrás. Oye, ¿cuánto cobras por hora? Tanto. Me iba a todos paso por paso, casa por casa. Y luego me iba a la plaza municipal, la plaza mayor de Mérida. Trío de trova. Dame tu tarjeta. ¿Cuánto cobras aquí? Mira, te estoy anotando. Eso fue la labor de campo. Que nadie se da cuenta, porque todo el mundo dice, bueno, a mí me llamas y yo toco. Es lo más fácil del mundo, ¿no? Pero cuando haces un trabajo de campo, ¿me entiendes? Y después me fui al sindicato de músicos, oye, ¿qué grupo para bailar tienes? Esto, ¿qué? ¿Cuánto cobras? Papá, tanto, que perfecto. Entonces, a mí el cliente, cuando yo me pongo a invertir en publicidad, miles de pesos, impresionante la cantidad que invertimos. Entonces, el cliente me llama a mí, oye, quiero un mariachi, perfecto. ¿Cuántos elementos? Tantos, ok, tengo este, ok. Mira, de aquí yo cobro el 20% extra. Si el mariachi cobra tanto, yo le aumento un 20% mis costos operativos y le digo al cliente, esto es lo que cobra el mariachi, ok, perfecto, va, ¿para qué hora está? Lo coordino, mariachi a tal hora, te mando tu dinero, vas y tocas, ya. Y ese fue un proceso de comienzo como agencia de música. Es una agencia integradora de cualquier servicio musical. Claro. ¿Entiendes? Entonces, y eso no existía. No había un ejemplo que yo pudiera seguir, esto vas a hacer y esto no lo puedes hacer. Entonces arrancamos como una máquina ferrocarril y en ese proceso nos estrellamos muchas veces, sí, pero siempre para adelante. ¿Me entiendes? Porque era normal. Claro. ¿Había diferencias con músicos? Por supuesto. Hay músicos que no entienden que tienes una inversión y que tiene que haber una ganancia por medio de la empresa. Claro. Entonces decía, no, pues ¿por qué estás cobrando tú esa cantidad? Y me estás dando esto. Le digo, bueno, es que existe un proceso de inversión. No es que no estoy de acuerdo, no te preocupes. Tú no estás de acuerdo, tengo 5 mariachis más, no tengo problema. Tú no quieres trabajar bajo ese esquema, no tengo problema. Hay 5 más que sí quieren hacerlo. Claro. Entonces, ahí, pues eso que te convenga, sí. ¿Me entiendes? Claro, el que no estaba de acuerdo, entonces agarraba y empezaba a hablar a todo el mundo, a decirle cosas. Lo que es normal. Y he vivido con eso 30 años, ¿qué te puedo decir? Claro. No, definitivamente, justamente esa era mi duda con esto, ¿no? O sea, todos, pues, ven por su propio beneficio, pero no ven exactamente todo lo que hay detrás de eso, ¿no? O sea, correcto. Todo el trabajo que se necesita para poder lograr el... Y no los culpo, porque no existía ninguna referencia. Sí, claro. Y al no haber referencia, ellos decían, no, pues se está quedando con el dinero. No, pero yo les trataba de explicar, no, mira, es que me contrataron a mí, Agencia de Música del Sureste, claro. Grupo Amadeus. No contrataron a mariachi de la esquina de la casa, claro. ¿No? De la esquina de mariachi Pepitos, no. Contrataron a la agencia de música y yo decido qué mariachi va. Exactamente. Y eso aplica para todo, o sea, aplica para el músico clásico, para el trío, para el grupo, el conjunto, DJ, y aplica para todo. Claro. Es la misma fórmula para todos los estilos musicales, sí. Por así decirlo. Claro. De hecho, una de las cositas que yo tengo de recuerdos ahí, yo antes de que me dedique a la música, yo ya veía anuncios de Amadeus sin que yo esté involucrado en la música, ¿no? Desde muy niño. Yo ya sabía de la existencia de Amadeus, ¿no? Exacto. Entonces, es sí. Increíble todo, pues, el logro que se ha alcanzado con esto, ¿no? O sea, hoy en día, pues, los veo en Expo Bodas y pues, sí. Hoy en día sigue vigente, ¿no? O sea, es claro. Increíble todo lo que hace. Nosotros tuvimos, para que tengamos una idea, el 98% del mercado de eventos, todos los eventos del sureste de México, no hablo Yucatán, claro. Hablo Campeche, hablo Quintana Roo y por supuesto Yucatán.
el 98% de todos los eventos sociales que se hacían pasaban por Amadeus. Y a mí me daba coraje cuando yo veía algo, una boda, algo, y yo no estuve. Yo decía, ¿por qué no estuve? Y yo lo analizaba. Y decía, yo no puede ser posible que la siguiente boda yo no haga algo, no tuviera algo. Entonces me metí, investigaba quiénes eran los que se casaban. Y les decía, bueno, mira, si para la misa decidiste otro grupo, por ejemplo, porque en la misma época que estuvo Amadeus, hubo un grupo ensamble, por ejemplo, con sus campanitas, que tuvieron mucho éxito. Que otra historia, porque las campanas eran de mi familia. Que mi familia, al no tener comunicación con otra parte de mi familia, las hicieron vender y se vendieron a una persona del grupo de ensamble, ¿no? Que tuvieron mucho éxito, sonaba muy bonito el grupo. Pero en esa época existían ellos. Entonces hay conceptos diferentes. Yo no tengo campanas, ellos sí. Entonces hay misas que le tocaban a ellos hacer. Y yo no tenía problema con eso, ¿no? Claro. Pero cuando veía la boda decía, no, yo quiero estar cuando menos en algo. Y entonces me colaba cuando menos con un saxofón, me colaba con un DJ 2 horas y captaba casi el 100%. Sí, claro. Que es esa mentalidad de estar actualizado, ¿no? O sea, estar siempre vigente. Todo el Correcto. Perfecto. Eso, te soy franco, se llegó a alcanzar durante muchos años, pero también es sumamente estresante y cansado. Claro, ¿no? Sumamente, porque eso es estar siempre metido y siempre pendiente y con energía. Eso es muy bueno porque me tocó y lo logré, pero es tremendo trabajo. Sí, como dicen claro. acá, tremenda chamba. La logística y sobre todo que hoy en día usted está en otra, Es en otra tremendo, ciudad, otro es país. tremendo, pero nosotros logramos tener todo lo que tú puedas pensar. Nosotros siempre estábamos. Amadeus estaba vigente en eventos presidenciales de primeros ministros, congresos gigantes, eventos sociales como bodas 15 años. Llegué al punto de organizar yo mi propia expo boda para tener mi exclusividad, como siempre me ha gustado. Yo siempre he creído en eso. ¿Me entienden? Mi visión siempre ha sido en eso. Ha cambiado a través de los años, por supuesto. Hay muchas cosas que ya entendemos y maduramos, que en cierto punto de la vida no. Pero en cierto punto yo decidí, dije, yo quiero ser el único. Y la gente que estuvo coexistiendo con Amadeus en esa época, lamentablemente, no tuvo éxito en eso, porque era el yugo fuerte, poderoso de lo que yo me imponía. ¿Me entiendes? Pero era parte del proceso, era parte. No me arrepiento porque profesionalmente logramos muchas cosas. En las cuestiones de amistades, pues se pierden muchos amigos también, porque es duro cuando un joven quiere empezar a hacer sus pininos. El mayor, pues no es un problema, el mayor pecado, por así decirle, fue coincidir en la época de Amadeus para mucha gente que quería empezar en los proyectos musicales, ¿no? Porque si tú comenzabas tocando misas, en mi concepto, en mi rubro, obviamente ibas a chocar directamente conmigo. Y si chocabas directo conmigo, chocabas contra mi empresa, chocabas contra mis empleados, chocabas contra mis ingresos, contra los ingresos de mi familia. Entonces, eso yo lo cuidaba como oro. Lo sigo cuidando, por otra manera diferente. Pero para mí eso era fundamental. Yo no podía permitir que nadie pueda meterse a ese rubro y a ese concepto que yo hacía. Entonces, pues por lógica, quien quería hacerlo era aplastado, ¿no? Porque por todo lo que yo podía y tenía en poder, ¿no? ¿Qué te digo? A partir de los años las cosas por supuesto cambian, las mentalidades cambian y ahora es totalmente diferente, ¿no? Pero llegaremos al tema. Pero como te digo, en ese proceso fue un proceso muy bueno de crecimiento, súper positivo. Amadeus se fue por las nubes para estar tocamos para Pavarotti como cuarteto. Y hicimos muchas inclusiones en el Auditorio Nacional de México, inclusiones con Trova Yucateca, con Jorge Buenfil, entonces homenajes y todo lo demás, y siempre, cada vez que había un concepto en el peón contra se quería meter cuerdas, ahí estaba Amadeus, siempre. Cualquier cantante que llegara de fuera, oye, ¿qué Amadeus estaba, ¿no? Venía un presidente, Amadeus, un primer ministro, Amadeus la cena. Entonces llegamos a acaparar una cantidad de eventos y de trabajo muy importantes. O sea, teníamos de 10 a 13 eventos cada fin de semana. Entonces yo tenía camión de transporte personal, mi camioneta, teníamos un camión de 3,5 toneladas para llevar nuestros equipos de sonido, teníamos 4 pianos de cola que teníamos que mover aquí para allá, teníamos haciendas, teníamos boda en Cancún, boda en Campeche, Yucatán, haciendas, aquí, allá. Era una locura. Teníamos un gran equipo de trabajo, sí, un gran equipo de trabajo, porque con esto no se puede solo. Pero era demasiado.
Era muchísimo, muchísimo. Y cada día más y más. Y luego el Expoboda. O sea, como si yo no tuviera trabajo, me meto en el Expoboda. Para que veas, como si no tuviera nada que hacer. Y me meto en una locura porque el Expoboda, mi intención era hacer un proyecto donde mis grupos eran los exclusivos y la gente que fuera solamente tuviera la opción de contratar a Amadeus. Y lo logré, porque las otras Expobodas participas, pero va y tiene el stand de este y del otro. Pero dije, entonces, yo quiero mi propio Expoboda para que mis clientes me busquen a mí. Y mis productos, ¿no? Mi conjunto para bailar no era mío, pero tenía un convenio con los directores de grupos musicales y de concepto este. Okay, van a estar en mi Expoboda, pero va a través mío, ¿me entiendes? O sea, es a través de Amadeus y voy por ustedes. Y invitaba a unos banquetes y a todo, tú sabes, ¿no? Pero bueno, me metí en otro rollo. Pero hicimos, ¿qué será? Unas 7, 8 veces la Expoboda real, que es la mía. La hicimos en varias ediciones con mucho éxito, gracias a Dios. Hasta que llegó un punto que dije, bueno, pues ya era demasiado con Amadeus. Con la Expoboda, también en algún punto compré una boutique, en algún punto compré un equipo de DJ para ser DJ. O sea, realmente crecimos mucho. Claro. Y en ese proceso nos tropezamos bastante. Claro. Prueba y error ahí, ¿no? Correcto. Exacto. Muy bien. Ahora bien, ¿cuándo llega el punto en que usted decide dejar la ciudad e irse a vivir ahora donde está? Bien. Antes de tocar ese punto, Claro. yo quisiera puntualizar. En este proceso que Amadeus de crecimiento también, como cualquier compañía, tuvo altas y bajas. Eso así pasa, ¿me entiendes? Cuando ya tienes una empresa con empleados, con automóviles, gastos, gasolina, nómina, publicitarios y todo, tienes un gasto enorme, desproporcionado a veces, ¿me entiendes? ¿Y qué pasó con Amadeus? Una de las grandes éxitos que tuvo Amadeus, de estar en todos lados, gracias a ese éxito, también pagué un precio muy alto. Y eso lo hago y lo comento porque sé que puede servir de lección o experiencia para las nuevas generaciones. Que esa es mi intención, de poder platicar todo lo que ha pasado en Amadeus, ¿me entiendes? Y ser transparente. Llegamos a un punto tan alto de tener tantos eventos, pero también gracias a que yo fui una persona que siempre yo le daba sí a todo. Nunca llegué no. ¿Qué quiere decir? Que me llamaba a mí el gobierno. Oye, ¿sabes qué? Viene el primer ministro, quiero Amadeus allá, ahí va. Oye, quiero la orquesta aquí, ahí va. Oye, el banquetero, necesito eso, ¿qué? Oye, pero te voy a pagar en 3 semanas. Ok. Oye, vas a pagar en 2 meses. Está bien, paga en 1 mes, no hay problema. Vas a pagar en 5 meses. El ayuntamiento, el gobierno de aquí, el gobierno de Cancún, de Campeche, no te preocupes, yo te pago en 2 meses. Okay. Yo tengo un fondo suficiente. Pero te voy a ser franco, cuando tienes unas cuentas por cobrar de más de 750,000 pesos, no existe fondo que aguante. Y se me acabó ese fondo en menos de un mes. ¿Y entonces qué haces? Entonces ahí vienen los problemas, unos problemas muy serios, porque de repente yo tenía pagos semanales de nómina por 250,000 pesos. Pero me debían 750,000 pesos, yo podía pagarlo, pero no me lo pagaban. Entonces de esos 250,000 pesos de nómina me pagaban solamente 50,000 el viernes. ¿Con qué afrento yo la nómina de fin de semana? Cuando de mis 10 eventos, 5 eran pagados y 5 eran a crédito. No existe compañía en el mundo, empresa grande, que no dé créditos. Si quieres crecer, tienes que dar créditos. ¿Me entiendes? Esa es la base de cualquier empresario que tienes que tener en cuenta. Tú tienes que tener, cuando es un esquema de créditos, tienes que tener un guardado, ¿me entiendes? Para poder afrontarlo. Pero al yo no tener un ejemplo o nadie que me lo hubiera dicho antes, claro, no hubiese alocado tanto. Y yo nunca dije que no. Y ese fue un gran error. Y pagué un gran precio, sí. Porque al final se me acaban mis fondos, al final me llegaba una nómina de 250,000. Tienes 50,000 para pagar nada más. Entonces, ¿a quiénes les pago y a quiénes no? Entonces ahí viene el dilema más grande. Amigo músico, ayúdame, no te puedo pagar ahora. Me van a pagar dentro de una semana, espérame el pago. Porque ya me prometió el gobierno que me va a pagar. Y amigo músico, espérame 2 semanas. Y de repente yo esperaba el viernes, porque el viernes tenía otra nómina nueva de 200,000 pesos, pero estaba esperando que me pague el gobierno para pagar la nómina pasada, y entonces el gobierno no me pagaba. Y entonces se empieza a acumular la cosa. Y empieza una bolita de nieve a crecer. Y es prácticamente insostenible. Entonces empieza a haber mucho problema por esa razón. ¿Me entiendes?
Y el cliente que me debía dinero, además me seguía hablando para darle más crédito, para otra vez. Oye, tengo otro evento, oye, Entonces llegó un punto de tremenda crisis, porque yo no tenía para pagarle a mi gente, no tenía para pagarle a mi nómina, a mis empleados que me cargaban las cosas, a ese grado, ¿me entiendes? Tenía que vivir de préstamo acá para pagar mi gasolina, para cumplir al cliente, porque decía, o sea, yo no soy capaz de no hacerle un evento a alguien porque no me ha pagado. Pero viene el dilema, el músico te dice, no, pues a mí me tienes que pagar, y yo entiendo, porque de eso vivimos, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces fue un proceso bastante duro y difícil de irte cayendo en esa escalada que nadie entendía. Porque el músico decía, pues a mí no me pagas, no voy, es una mala paga, y tú no le pagas a la gente, y sabes que pues nadie quiere trabajar contigo. Gracias a Dios todo el mundo sigue trabajando conmigo porque hablaba con ellos y porque tenía un buen equipo de trabajo. Pero se acumuló demasiada deuda, ¿entiendes? Y por lógica, cuando se ocupan demasiada deuda, la gente ya no va a trabajar a gusto, ya no quiere trabajar, yo los entiendo. Entonces, llegó a ese punto, que era el punto de no retorno, fue cuando le dije a los banqueteros, wedding planners, empresarios, gobiernos, le dije, no más crédito. Bueno, si tú no me lo das, me lo da otra persona. Vaya a otra persona. Me dice, no, Tony, es que tú siempre me has dado crédito. No puedo más. Ya no puedo. ¿Por qué? Porque entonces me voy a quedar sin empresa por los créditos que les doy a ustedes. Y no es justo. En resumida cuentas, Alexo, me debieron cerca de 500,000 pesos que nunca me pagaron. Sí, gobiernos que hasta ahorita andan por allá que no han pagado y yo sé que nunca van a pagar y yo ya desistí de eso. Banqueteros que todavía algunos existen, otros ya desaparecieron. Que siempre me debieron. Y sabes qué, ya llegó un punto porque mi tranquilidad mental era mejor. Entonces yo decidí, ¿sabes qué? Vamos a refinanciar todo lo que podamos, buscamos de aquí, vendemos esto, hacemos lo otro, pagamos a los músicos que son los que al final de cuentas necesitamos, que es nuestra materia prima. Sin ellos no hay Amadeus. Y seguimos. ¿Entiendes? Yo sé que se mal habló, lo que tú quieras, no importa. Como empresario, echamos para atrás y seguimos adelante. En un impermeable gigante, lo que diga la gente no me importa, seguimos trabajando, seguimos en lo que hacemos. Entonces el cliente decía, ok, oye Tony, yo quiero que me pague, yo quiero ir a este evento, tengo esta boda, tengo este congreso, ok, con mucho gusto. Las condiciones ya son diferentes. Me pagas esto y me liquidas antes, si no, no hay trabajo. Costó años hacerlos entender que así tenía que hacer la cosa. Y gracias a Dios se empezó a enderezar poco a poco, porque es un proceso de que la gente, los banqueros entiendan de que todos tenemos que trabajar así. Porque yo tengo una nómina que pagar. Y yo ya no tenía la liquidez que tenía porque se me acabó en poco tiempo. Entonces es cuando ya comienza a reactivarse de nuevo de una manera. Siempre hubo eventos, siempre. Pero ya nos quedamos con una base de músicos grande, por supuesto, eran muchísimos, pero nos quedamos trabajando con los mismos, porque ya ellos les pudimos solucionar los pagos pasados y podemos negociar los que venían con los eventos, diciéndole, bueno, vamos a trabajar este evento y cuando venga este evento te vamos a dar un dinero extra. Negociarlo y hablarlo, no irse, porque lo más fácil para mí fue decir, ya estamos en crisis, esto ya no tiene salida, hay unas deudas por pagar de tanto, me deben tanto dinero que nunca van a pagar, ¿sabes qué? Me declaro en quiebra. Pero no era mi opción. Tenía muchas familias que dependían de mí, de empresarios míos y músicos. Entonces, no era mi opción era quedarme, tragarme todo lo que pasaba y solucionarlo. Y fue lo que se hizo, ¿no? Entonces, gracias a Dios logramos hacer eso. Se volvió a activar Amadeus, volvió a estar en los primeros puntos de popularidad, por así llamarle, de prestigio, de trabajo, digo, con los 4 pianos que teníamos, un concepto muy padre que llevamos a la Fórmula 1 a México. Hicimos la orquesta Pop Rock Amadeus, que fue un éxito también para la recepción. Por supuesto, en el proceso de eso te comento, del proceso de refinanciación de Amadeus y todo lo que pasábamos, el proceso de cuentas por cobrar, por pagar y todo eso, obviamente se perdió mucha gente. Muchos músicos valiosos lamentablemente dijeron, no, yo no sigo, yo no voy contigo, porque pero dicen que no pagan, no esa gente, claro, ¿no? Claro. Entonces, nosotros demostrábamos que por supuesto que sí pagamos, ¿no? El detalle que estábamos viniendo por eso, pero insisto una vez más, muchos músicos
no logran entender que a veces el proceso. El músico quiere tocar y que le pagan, ¿me entiendes? O sea, ponerte los zapatos del empresario. Hay músicos que lo pueden entender maduramente, pero hay músicos que no, ¿me entiendes? Y hay que entender las dos partes, ¿no? Entonces no solo luchas contra la ¿cómo se llama? Idiosincrasia, no sé si es así, algo así, del mexicano músico del yucateco, sino aparte tienes al músico ruso, al italiano, al español, y el americano, y el cubano, sí. Yo de chico, y eso. Entonces todo es una gama de personalidades, de cerebros diferentes, de formas de ver la música diferente, ¿me entiendes? Entonces conjugar todas esas mentes, esas personalidades también es bien complejo, pero por fortuna se llegan a puntos buenos. Hay gente con la que desde esos procesos nos dimos cuenta que pues nunca íbamos a empatar en este tipo de sentidos de trabajo, ya sea que lo hagamos como debe ser, pagándoles como debe ser, un sueldo justo, pero siempre había el problema con la persona. Entonces muchos de nosotros mismos decidimos no seguir con ellos, ellos decidieron no seguir con nosotros, y ha sido ese proceso de que bueno, tú te vas y de repente después de 2 o 3 meses me habla y me dice, oye, no seas malo, no tienes trabajo por allá. Para mí, bueno, con mucho gusto. Amadeus nunca le ha cerrado la puerta a la gente, ¿me entiendes? Que es muy importante. La gente ha decidido no trabajar con nosotros en cierto punto, por alguna razón, y nosotros siempre le decimos a alguien, mira, veo que estás muy comprometido, y pues mejor no trabajes con nosotros, porque yo necesito gente que esté sumamente comprometida con el proyecto, ¿no? Y entonces le decimos, bueno, por el momento ve a trabajar sus proyectos personales, es muy válido, te deseo mucho éxito, pero por el momento más necesita gente comprometida para sus compromisos. Entonces nosotros decidimos al músico dejarlo para un lado para poder trabajar con gente que se compromete, ¿no? Claro. Y gracias a ellos hay una cantidad de gente que nos habla y nos dice, oye, hay una oportunidad de trabajo, y yo toco violín, yo toco sax, yo toco eso. Entonces buscamos la forma de ayudarlos a todos, ¿no? A lo mejor llegó un punto que daba más trabajo a músicos que el mismo sindicato de músicos de Yucatán. Para que tengan una idea, el Sindicato Único y Filarmónico de Yucatán le daba menos trabajos a músicos que el Grupo Amadeus. ¿Ves cómo son las cosas, no? Un músico ganaba más dinero que su propia empresa. Te pongo un ejemplo. Mi primo Sergio, ingeniero civil, ingeniero químico industrial, con un sueldo en una fábrica, ganaba más tocando con Amadeus los fines de semana que lo que ganaba como ingeniero. A ese punto llegó, ¿me entiendes? En ciertos aspectos y en ciertas fechas Amadeus. Nosotros llevamos un control de cuánto le pagábamos a cada músico mensual. No era un trabajo nada despreciable, déjame decir, se ganaba bastante bien, gracias a Dios. Pero llegamos a ese punto, llegamos a un punto máximo de tenerlo todo. Todo, Alexo, todo, Alexo. Como empresario, yo tenía todo. Las mieles del éxito, la fama, el poder, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y ahí viene una situación personal. ¿Por qué te vas? Porque mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué te fuiste? Tú estás loco. Porque tu empresa estaba en lo más alto, ¿no? Y llega un punto en la vida que tienes todo, pero te sientes muy vacío. Yo tenía todo. O sea, todo lo que tú puedes imaginar como empresario, como hombre, ¿entiendes? O sea, la sociedad te dicta, pues tienes que tener una casa de 4 o 5 recámaras con piscina, coches los mejores. Yo tenía yate y teníamos viajes y hacíamos lo que nos daba la gana. O sea, económicamente bien, emocionalmente a punto de morir, a punto de un colapso del corazón por el estrés. Me iba a quedar parapléjico dentro de unos años. O sea, la presión era demasiado del trabajo. O sea, tenía todo lo que yo podía aspirar. Dije, ok, ya llegué, ya tengo todo. Que tengo bonito relojito, tengo mi cochecito bonito, el deportivo, convertible. Pero ¿qué sigue? O sea, ¿de aquí qué va? O sea, voy a seguir con este ritmo de trabajo para mantener ese tipo de vida. Yo voy a acabar muerto dentro de mis 50 años. Era demasiado estrés. Yo tenía 40, 38, 39. Entonces yo tenía que buscar una opción. Yo decía, si continúa así, yo no voy a ver crecer a mis hijos. Con la segunda de que no los vi crecer por el ritmo de trabajo que yo tenía. O sea, ya la infancia ya me la perdí. ¿Qué más quieres perderte? Cuando lo más importante de la vida es la familia y los hijos. Definitivamente. O sea, ¿qué más quieres perderte? O sea, ¿quieres morir tú joven de un infarto? ¿O te quedes todo en silla de ruedas que no puedas hacer nada, ni siquiera disfrutar a tus hijos o tus futuros nietos? O sea, ¿para qué?
Entonces, en la cumbre del éxito, decido dejar todo. Y me dijeron lo que no tienes idea, que estaba bien loco, que por qué, que cómo era posible dejar en la cúspide. Clientes me hablaban, es que Antonio, yo te contrato, pero y te pago lo que quieras, pero tienes que estar tú. Claro. Y yo les decía, no, Amadeus es mucho más grande ya que yo mismo. Amadeus tiene que funcionar sin mí. Yo no soy eterno. Y yo hice una empresa para que perdure a través de los años, no cuando yo esté vivo. O sea, no, ¿por qué? O sea, yo tengo una familia. ¿Cuántas veces tú mismo como músico has tocado un 24 de diciembre, un 31 de diciembre para clientes? Claro. Y ves que le están abrazando y el regalito y qué bonito. Y yo llegaba y decía, ¿y yo qué hago aquí trabajando? ¿Y mis hijos? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, y luego el siguiente año volvía a aceptar un trabajo y entonces volvía a decir lo mismo. Y yo, ¿qué hago aquí? O sea, esos regalos, yo puedo dárselos a mis hijos, esos abrazos debía dárselos yo a mis hijos. ¿Qué hago yo trabajando? Pero claro, estabas buscando el dinero porque te pagaban muy bien. Claro. ¿No? Siempre diciendo, no, pues el próximo año no lo hago. Si pasaron 5, pasaron 10 y no disfrutaste a tus hijos. Entonces dices, no se vale. Entonces, llega un punto en que valoras, haces un punto en tu vida y dices, bueno, que ya. ¿Qué sigue? Ya tengo todo. ¿Qué sigue? Bueno, sigue mi vida. Porque si yo no estoy bien, no voy a estar bien en el futuro para mis hijos. Y es cuando parto y digo, me voy. La decisión la terminé tomando como a los 44 años. Y dije, me voy en la cúspide del éxito, con Amadeus hasta el full de eventos. Y yo le dije a mi familia, háganse cargo ustedes, vendan todo lo que puedan, lo que no regálenlo, ya no me importa. Ya no me importa nada, yo voy a vivir tranquilo. Entonces, para que veamos unas cosas de la vida. Un sábado yo estaba dirigiendo la Sinfónica, llegué a Miami un domingo, y domingo en la noche yo ya estaba cargando cajas de salmón. Ojo, hay mucha gente que se va a Estados Unidos y dice, no, pues yo soy director de orquesta, yo toco violín, yo toco violonchelo, no, yo no voy a hacer otra cosa que tocar. Y cuando hay oportunidad, mira, mientras voy a estar acostado tomando un cafecito o una cervecita. Yo no fui con esa visión. Yo sabía que irme a Estados Unidos era comenzar de cero. Y yo dije, voy a hacer lo que tenga que hacer. Entonces me hablaron el domingo un amigo, oye, ¿qué vienes en Miami? Dice, oye, hay trabajo hoy en la noche, en la madrugada, ¿qué hay que hacer? Cargar cajas de pescado. Yo voy, ¿cuál es el problema? Un día estaba vestido con smoking y otro día estaba cargando cajas de salmón, todo lleno de olor a pescado, ¿me entiendes? Pero yo fui para eso, ¿me entiendes? Siempre he sido una persona que he tenido la oportunidad de comer en los lugares más lujosos, pero también comer en una banqueta con mis empleados, chicharra y tortilla y un habanero y una buena cerveza. Claro. Pero eso siempre me ha encantado. Muy bien. ¿Cómo se pasó? O sea, es súper interesante todo lo que nos ha platicado, ¿no? Sobre todo, pues, además de todo esto que está involucrado en la música, la parte empresarial que, pues, o sea, nosotros como músicos realmente, pues, no dimensionamos todo lo que hay detrás de con eso, ¿no? Exacto. ¿Cómo vivió Amadeus la pandemia? O sea, ya en esa época. Ok, yo estaba en Estados Unidos. Obviamente, los contratos a partir de que yo me voy caen un 80% en Amadeus. Quiere decir que perdimos millones de pesos. Sin embargo, yo le decía a mi familia, tranquilos, que nuestros clientes siempre serán nuestros clientes. Me explico. Si yo toqué una boda a alguien al principio de Amadeus ya tiene 30 años. Sus hijos ya están en el proceso de casarse. Entonces le tocábamos sus 15 años de sus hijas a las que casamos cuando son Amadeus. Y esas mismas niñas que cumplieron 15 años se iban a casar y le tocábamos su boda. Y así de generación en generación. Entonces Amadeus tiene clientes que van a perdurar durante muchas generaciones. Y es la realidad, porque se han quedado. Es difícil dimensionarlo, porque tú dices, es que ahorita no hay trabajo. Tranquilo. Y los clientes son nuestros clientes, y cuando has hecho un buen trabajo, siempre van a regresar. ¿Me entiendes? Siempre te van a pedir. No importa que tú estés viviendo en China, van a preguntarte cómo puedes hacerlo para que tú toques en México. ¿Me entiendes? Claro. Tú has hecho un buen trabajo. Entonces, el proceso de, por ejemplo, de irme de México para Estados Unidos fue bastante complejo, bajó mucho trabajo. Ahora, vino la pandemia.
la pandemia nos agarra 2020. Teníamos, qué sea, si Amadeus tenía 100 eventos privados en un año, normalmente para el 2020 teníamos 50. Habíamos bajado la mitad, que era bastante. Entonces en el 2020 teníamos compromisos a un 50% durante todo el año. Cae pandemia. Entonces, de 50 eventos que teníamos, por ejemplo, 40 cancelan, por obvias razones, y piden su dinero de regreso. Y solo un 10% o 10 contratos se pasaron para el siguiente año, luego para el siguiente año. Casualmente el sábado tocó una boda del 2020. Órale. Del 2020. Fíjate, te quito tranquilo. Y la cuestión fue que esos clientes que dijeron, a mí no me interesa, nos dijeron, cancelamos por la pandemia y queremos nuestro dinero de regreso. Obviamente, gran parte de ese recurso ya estaba invertido en medios publicitarios, en nóminas de empleados, etc., ¿no? Y dejamos un porcentaje que es para nóminas de músicos, que es cuando viene el evento, se completa con el saldo y nosotros tenemos para pagar a los músicos. Por así decir algo, nosotros desde hace un proceso de... Yo estoy fuera de México como 7 años y desde hace aproximadamente unos 9-10 años siempre se le ha pagado puntual a los músicos. Quien diga que en ese proceso de los últimos 10 años algo se le ha debido cuando ha trabajado Amadeus ahora, es totalmente mentira. Pero siempre van a seguir hablando. Claro. Y yo vivo con eso, no tengo problema. Pero ya no, porque ya hemos hecho el proceso que te comento, ¿no? Ya logramos eso con los clientes y nos hemos quedado con clientes que entienden que así tiene que ser, si quieren Amadeus. Si quieren otras opciones, vayan a otras opciones. Pero nosotros con Amadeus ya lo establecimos bien porque tenemos que responder a los músicos. Pero bueno, ¿qué pasa? El cliente dice, yo quiero mi dinero de vuelta. Y yo digo al cliente, bueno, te puedo devolver un porcentaje que es lo que yo tengo. No, yo quiero el 100%. ¿Ok? Yo les digo, que el 100% es lo que yo di. Entonces yo le decía, bueno, no te lo puedo dar. Si nos vamos al contrato, lo que dice legalmente el contrato, ahí no dice nada acerca de pandemia, no dice nada. O sea, al final de cuentas tenemos que negociar. No le estoy diciendo que no te lo voy a dar, vamos a negociar. Entonces muchos aceptaron que le entregáramos una parte proporcional que era de nómina de músicos, se la devolvimos y firmamos un acuerdo y sin problema. Como 10 personas son las que no estuvieron de acuerdo, que querían su todo, y si no iban a hablar mal de Amadeus, que Amadeus esto, yo decía, bueno, haz lo que tú quieras, yo no puedo hacer más. O sea, si no hay una negociación contigo, te estoy dando una parte de lo que pagaste, no te puedo dar todo. Pero bueno, nosotros tampoco tuvimos la culpa, ustedes tampoco, nosotros tampoco. Te damos la opción de posponerlo 2 años y te respetamos el precio. ¿Qué más quieres? No, tampoco quiero. Te damos una parte del dinero. Tampoco quiero. Yo quiero. Entonces, no. Entonces muchos no logramos. Fue el momento más difícil económico y de eventos que hemos pasado, creo que todos. Claro. Entonces fue un muy duro proceso 2020 para nosotros. 2020 y 2021 fueron terribles, de lo peor. Pero como todo, como viene de un proceso largo, Amadeus no es un proyecto de hace 5 años, es un proyecto de 30 años. Este tipo de empresas grandes subsisten. A pesar de los pesares, subsistimos y continuamos, y hasta la fecha, gracias a Dios, tenemos una agenda bastante decente. Te repito, no como antes, pero ya no la quiero como antes. Claro. Ya no. Yo ya estoy feliz teniendo pocos eventos, y yo le digo a mi hermana, hay que aprender a decir no. Así como en cierto punto de mi vida yo le dije no a los empresarios, a los banqueros, no te trabajo a crédito más, no puedo. Ahora tengo el lujo de cuando hay un cliente, oye, quiero que toques aquí, pero quiero que toques esto con otro. No, me quedo con este evento que tengo, de mi cliente hace tantos años, me siento contento, ellos me piden lo que debe ser, y yo decido a quién trabajar. Ya es diferente. Ya Amadeus decide a quién darle el servicio. Y cuando me dicen, es que yo quiero, yo digo, mira, hay otras opciones. Ahorita la gama se ha abierto mucho. Agencias de música brotaron como gremlins. De repente hace 10 años empezaron a aquí, que este lo hice, que este tiene una agencia, que este tiene una agencia, y todo el mundo quiere hacer lo mismo, copiando el patrón que nosotros hicimos. Y está bien. Es un halago para mí que hagan músicos de abajo, vengan y empiecen a copiar el estilo de negocio que yo hice, que yo implementé. ¿Me entiendes? No está mal. El sol sale para todos, yo siempre lo he dicho. ¿Me entiendes? Pero la forma de pensar cambió.
Acuérdate que en cierto punto Claro. yo le decía, si tú trabajabas con él, trabajabas conmigo, yo era peor que Televisa, para que tengas una idea. Si tú trabajabas con él, yo te quitaba 30 eventos al año que tenías conmigo. Así yo le decía a los músicos, ¿no? Y si alguna vez te invita a alguien, me tienes que avisar primero a mí. Y yo reviso la agenda. Y si puedes, y si no tenemos nada, te voy a dar la opción. Pero si es una fecha muy importante, aunque no tengamos nada, yo te voy a pagar el evento. Pero no vas a trabajar con nadie. A ese grado llegué. Sí, entiendo. La madurez te cambia, los años te cambian, obviamente. Y dices ahora, bueno, eso sale para todos. Claro. Y gracias a Dios hay muy buenos grupos, hay muy buenas empresas. Y adelante, yo siempre le he dicho, me da mucho gusto que vengan nuevas generaciones, ¿me entiendes? Y ese es un proceso que viene Amadeus. Amadeus, yo me voy, y como te dije, gracias a Dios ahora, yo no soy empleado de Amadeus, sino logro ser empresario, porque yo sé qué eventos venir y qué eventos aceptar. Y es lo que he hecho. Últimamente he viajado para ciertos eventos importantes, aunque todos son importantes, pero por ejemplo, cuando tengo que dirigir una sinfónica, pues yo estoy presente, una sinfónica grande. ¿Me entiendes? Tenemos un evento próximo en Peón Contreras que tengo que estar. Tengo un concierto en noviembre que tengo que estar. Entonces, ya nosotros podemos decidir esto es lo que queremos hacer sin estresarnos y lo vamos a hacer bien. Ah, ¿Entiendes? perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que viene para Amadeus? ¿Qué viene con Amadeus? Mira, te explico un poco del proceso. El proceso viene de generación en generación. Esto es como un futbolista, o cuando menos así yo lo veo, y es mi mentalidad empresarial, mi mentalidad como músico. Como músico tú sabes que nuestras limitaciones van mermando a través de los años. No lo podemos evitar. Claro. Tú puedes seguir siendo un buen músico, pero ya no eres el virtuoso de 20 años. Entonces ya no eres el número 1. A veces el número 5 o 6. Y puedes llegar a tener 60, 70 años tocando si quieres, ¿me entiendes? Pero yo lo veo más a como he vivido yo personalmente Antonio Espinosa, la vida musical empresarial, mi vida como músico, mi vida como organizador y todo, es como de un futbolista. Ha sido tan intensa que mi carrera tiene que ser corta, ¿me entiendes? O sea, yo por ejemplo, el día que muere mi abuela, que fue la que me puso el violonchelo en mis manos, yo colgué el violonchelo y no lo he vuelto a tocar más y no lo voy a tocar nunca más, ¿me entiendes? O sea, y amigos míos me dicen, oye, vamos a tocar el violonchelo, y yo les digo, no puedo, no quiero, no tengo sueños, o sea, tú sabes. Es una cuestión más interna, personal, ¿me entiendes? La principal persona que me iba a ver ya no está. Entonces, al no estar ella, para mí, como que ya no tiene mucho significado. Sí, el instrumento lo llevo aquí y siempre voy a llevar eso, pero ya veo la música de otra forma. Yo voy a los conciertos en Estados Unidos, por ejemplo, y me siento a disfrutar un concierto de violonchelo y lo veo de otra forma, de otra manera, porque en algún punto yo toqué bien el instrumento. Y entonces disfruto la música más que ejecutándola, ¿entiendes? Y también hubo una situación ahí de que mi mente quería tocar cierto pasaje musical, pero ya mis reflejos ya no lo permitían. Entonces tienes que buscar música que se acomode un poco a tu nivel. Y entonces cada vez vas buscando música más fácil, y hasta dónde vas a llegar. Entonces dije, no. Para mí el violonchelo lo colgué en el momento que mi abuela muere. Hasta ahí llegué. Para mí. ¿Qué va a pasar con la dirección musical? Con la dirección musical espero tener muchos años más dirigiendo la sinfónica. Mi orquesta, y hay unos proyectos para hacer cosas muy importantes, por ejemplo en Colombia, en Cuba, Brasil, si Dios quiere, dirigiendo orquestas, y yo voy a seguir trabajando en eso muchos años. Pero estoy convencido que, por ejemplo, en el Grupo Amadeus de Agencia de Música, estoy preparando gente joven, nueva generación, que se va a hacer cargo de la empresa musicalmente hablando, con nuevas ideas, con nuevos proyectos, que aunque yo voy a seguir siendo el dueño y voy a estar viviendo cómodamente o incómodamente en Estados Unidos, yo voy a estar siempre vigilante de la empresa, pero va a estar a cargo de las decisiones que yo tomo hoy, a cargo de las nuevas generaciones. Claro. Porque yo lo hice para que trascienda. No lo hice para que cuando yo no pueda, me muera. Así ha pasado muchas veces con grupos muy buenos, que de repente los líderes mueren y se acabó, o se disuelven y se acabó el proyecto. Yo no lo hice para mí, lo hice para que perdure a través de los años, ¿me entiendes? Y que nuevos directores, nuevos músicos se hagan cargo de la compañía, de las decisiones que yo tomo. Mi familia va a estar en la cuestión administrativa hasta que nosotros también tomamos decisión, porque pues ya
Ya puede estar grande mi hermana, mi familia, y digan, no, pues es que vamos a pasar a administración a otras personas. Y lo haremos ordenadamente, siempre y cuando conservando las participaciones que nos corresponden como dueños. Claro. Como cualquier empresa. Insisto, aunque sea musical, la gente a veces no entiende, no, es como cualquier empresa. Y la visión fue puesta desde que yo tenía 19 años, sigue teniendo esa visión de trascendencia. Y va a trascender a pesar de que yo no esté. ¿Me entiendes? Entonces es lo que viene para Madero. Inmediatamente sí, yo voy a seguir con el proyecto y mi familia administrando. Y hay muchos compromisos muy importantes. Pero estoy ya preparando gente que va a venir debajo mío y va a tomar las riendas musicales de Madero para que trascienda. Es lo principal. Súper interesante todo lo que nos ha platicado. Muy interesante. Y queda bastante que decir, pero ya será otro Claro, otro siguiente episodio. Claro que Pues sí. muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Alexo, un gusto haber estado contigo. Tomarse la molestia de venir hasta No, un gusto, Alexo, estar contigo. Gracias. A ti. Pues muy bien, tuvimos al maestro Antonio Espinosa. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos a todos.